Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Están viendo la pantalla? Así dice, ¿no? Amén. La secta religiosa, los llamados testigos, entre comillas, dicen: ¿no ves? Cristo es el primer ser creado, dando a entender de que Jesús es el primer ser creado del género humano. Ellos dan a entender que Jesucristo es el primer ser creado del género humano. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Cuánta ignorancia! Cuando la Biblia dice que Jesús es el primogénito de toda creación, cuando la Biblia dice que Jesucristo es el primogénito de toda creación, nos está diciendo que el Señor es anterior y superior a la creación. Colosenses 1, 15, 16 dice: Jesucristo es el primogénito de toda creación. Eso significa que el Señor es anterior y superior a la creación. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. Puede revisar la Biblia en el libro de Juan 1:3. Juan 1:3. Léalo por favor en la pantalla. Juan 1:3. Nada de lo que existe fue hecho sin Él, es decir, sin Jesucristo. Juan 1:3. Ahora por favor, hermano, cambie. Ponga Hebreos 1:2-10. Por favor, léalo en la pantalla para todos. ¿Qué dice Hebreos 1:2-10? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Ahora pase al versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10 del mismo capítulo? Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Son obra de tus manos. Por eso digo, nada de lo que existe fue hecho sin el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios verdadero, Señor de toda la humanidad. ¿Entienden, hermanos? ¿Por qué no le dan una ofrenda de aplauso al Señor, hermano? Estamos en el camino de la verdad. Estamos en el camino de la verdad. No nos salgamos de ese camino, porque algo precioso está para suceder en las nubes. Es el arrebatamiento de la iglesia. Es el arrebatamiento de la iglesia, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien. Vamos a seguir viendo, hermanos, qué dice la Escritura con respecto a la diferencia de propósito divino que existe entre Israel y la iglesia. Israel es el pueblo terrenal de Dios. Sus bendiciones son terrenales. Lo dice Deuteronomio 28. La iglesia comprada con sacrificio santo en la cruz es el pueblo celestial del mismo Dios de Israel. Somos el pueblo celestial del mismo Dios de Israel por una razón que no admite duda. Cristo es la cabeza. Tanto la cabeza como el cuerpo de la iglesia somos celestiales. Nuestras bendiciones son de la misma naturaleza y para siempre. Tener a Jesús es tener al Padre, y tener al Padre es tenerlo todo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que somos herederos de Dios y coherederos con Jesucristo, Señor y Salvador de todos. ¿Quiere confirmarlo? Puede ir, a ver, léanos por favor, Romanos 8:17. Romanos 8:17. Léanos por favor y fuerte para que todos escuchen. Y sus hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos ahora a Gálatas 4:7. ¿Qué dice Gálatas 4? Estamos confirmando de que somos herederos de Dios
y coherederos con Jesucristo. Gálatas 4:7, léanlo por favor. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y su hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Muy bien, ahora pase, hermanos, a Efesios 1:3. Nuestras bendiciones son celestiales. Fuimos bendecidos antes de la fundación del mundo. Léanlo por favor, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Muy bien, Dios le bendiga, varón. Dios bendiga a todos. Ahora escuchen esto. La unción para Israel fue con el aceite. Para la iglesia es con el Espíritu. El aceite de la unción para Israel simbolizó el Espíritu Santo. Ahora el mismo Espíritu Santo en persona está en los fieles de la iglesia. Hechos 5:32 revela que Dios da su Santo Espíritu solamente a los que le obedecen. Dios nos da su Santo Espíritu, pero también puede quitarlo cuando le damos lugar al pecado. Esto fue lo que precisamente le sucedió a Sansón y Saúl por su desobediencia. Lo mismo estuvo por ocurrirle al rey David después que el profeta Natán pusiera descubierto su pecado. Pero el rey David fue oportuno en humillarse y pedir perdón a Dios. Se cree que David, llorando como un niño, arrepentido y llorando como un niño, fue a Jehová a decirle en oración: Señor mío y Dios mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Tú lo sabes todo, Señor. Perdóname, Señor. Y Jehová, en su infinito amor y misericordia, perdonó al rey David. Ponga por favor en pantalla Salmo 51:11. Ahí está la forma como David termina su oración al Padre. ¿Sabe lo que dice? Señor, no me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. A ver, lea lo que dice. No me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Muy bien, ¿no es, hermanos? El pecado impide que el Espíritu nos gobierne. Repito, el pecado impide que el Espíritu nos gobierne. La Biblia dice en Isaías 54:5 que Israel es la esposa de Dios. Isaías 54:5 dice la Biblia que Israel es la esposa de Dios. En el sentido espiritual, Israel es la esposa de Dios. Y 2 de Corintios 11:2 que la iglesia es la novia de Cristo. La iglesia es la novia de Cristo que se prepara como una virgen pura para las bodas del Cordero en el cielo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Hermanos en el Señor, leyendo las Santas Escrituras encontramos con frecuencia el nombre de Jerusalén, la ciudad santa de Dios. La Jerusalén actual es la sombra de la nueva Jerusalén celestial que sois la iglesia. En la Biblia, Israel tiene existencia antes de la era cristiana. La iglesia nace después en el fuego Pentecostés con 120 judíos. Hechos 2:41 revela que hora después del mismo día de Pentecostés se añadieron a la iglesia como 3,000. No dice exactamente 3,000, sino como 3,000, es decir, aproximadamente. Pedro, uno de los 120 del aposento alto, oró 10 días. Repito, Pedro, uno de los 120 del aposento alto, oró 10 días. Recibió el Espíritu, predicó 10 minutos y 3,000 almas se rindieron a Jesucristo, es decir, se convirtieron. Ya no eran 120, sino 3,120 que dieron nacimiento a la iglesia de Jesucristo en Jerusalén. Jerusalén, capital de Israel, es la cuna y el centro de la iglesia universal de Cristo. Allí nació y nadie lo cambiará de lugar. Ay de aquel que lo hace. Mejor le hubiera sido no haber nacido.
En Jerusalén se estableció la embajada y el cuartel general de Cristo para salvar a la humanidad. Satanás tiene suyo en Babilonia. Satanás tiene su cuartel general en Babilonia. En la Biblia, Babilonia evoca la imagen de un mundo pagano, blasfemo y corrupto. La Babilonia histórica ya no existe. Ahora ese territorio es ocupado por Irán del Sur, donde ruge la guerra por amor a las cosas de este mundo. Uno le dice el oro negro, es decir, el dinero, pues, ¿no? No cesa la guerra después de tantos años. No hay paz en ese lugar. Para que se cumpla la escritura de Zacarías 1:16, nosotros como cristianos tenemos que saber, iglesia, el origen de nuestra iglesia, la iglesia de Jesucristo, ¿no? Para que se cumpla la escritura de Zacarías 1:16, hermanos, el tercer templo judío se construirá en Jerusalén. El tercer templo judío se construirá, quiero decir, en Jerusalén. En ese pasaje dice Jehová: me vuelvo a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, en ella será tendida la plomada. Ahora nos vamos a Isaías 2:3, otra profecía. Isaías 2:3 es una profecía que nos habla del reinado universal de Jehová, el mismo que muy pronto se cumplirá a través de Cristo. Ponga atención a lo que voy a hacer ahora, o lo que voy a decir ahora. Isaías 2:3, en paralelo con Miqueas 4:1-3. Isaías 2:3, en paralelo con Miqueas 4:1-3, habla de la exaltación de Sión, que es Jerusalén, y de su pueblo, que en el futuro será lugar de reunión de todas las naciones. En ambos pasajes las escrituras dice el Espíritu: de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Dice así la pantalla, hermanos, o no? Sí. De Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. El trono de David en Jerusalén, donde estuvo el arca del pacto en el siglo X después de Cristo, fue el trono del reino de Jehová sobre Israel. También he de saber que la ciudad de David, donde nació Jesucristo, está dentro de la muralla de Jerusalén. Oigan bien los pueblos, reinos y naciones de toda la tierra. No hay nada ni nadie quien pueda cambiar ni torcer los designios divinos. Por favor, vaya a la pantalla. Jeremías 3:16-17. Mire lo que dice el Señor. No lo digo yo, lo dice el Espíritu en este lugar. Jeremías 3:16-17 dice que Jerusalén se llamará el trono de Jehová. Jerusalén, capital de Israel, se llamará el trono de Jehová de los ejércitos del Santo de Israel. Pero eso no es toda la verdad, hermanos. Porque el Señor lo dijo: Jerusalén se llamará también ciudad de la verdad, monte de Jehová, monte de santidad, ciudad de justicia, ciudad fiel, pueblo santo y ciudad deseada. ¿Quiere saberlo? Vamos a ver qué nos dice el libro de Isaías, o vamos primero al libro de Zacarías, ¿ya? Capítulo 8, versículo 13. Solamente hay una parte. Habría que escudriñar un poco más para ver los títulos que le otorga nuestro Dios a la ciudad santa de Jerusalén. Hermanos en el Señor, ahí reinará nuestro Señor Jesucristo. Ahí estaremos nosotros con Él, no por un tiempo, sino por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Jehová le dijo a Israel: apártense de las naciones. El mandato para la iglesia es ir a las naciones y predicar a Cristo para que el mundo sea salvo de la ira venidera.
Ay de aquellos que todavía estén en la tierra cuando baje el aire del cielo. Es cierto que un día el mundo será destruido, pero no será destruido por la radiación de una guerra nuclear, ni por el impacto de un asteroide, ni por una pandemia. El mundo ahora le dice pandemia porque es un plan. El mundo no será destruido por una pandemia, no será destruido por una radiación de una guerra nuclear, ni por el impacto de un asteroide, sino por la mano de Dios. ¿Quiere confirmarlo? Apocalipsis 9:6. Apocalipsis 9:6. Ese pasaje dice que en aquel tiempo los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Cambia ahora, ponga en pantalla a Apocalipsis 6, 15, 17. Mire, esto va a suceder pronto en el mundo. Léalo por favor en pantalla. Hermano, léalo. 6, 15, 17. ¿Qué va a pasar? En el juicio, en la ira de Dios, ¿qué va a pasar? Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo y todopoderoso. Hebreos 9, 7, 12 y 10, 19, 20. Hebreos 9, 7, 12 y 10, 19, 11. No, 10, 19, 20, perdón. 10, 19, 20. Ahí se revela que en Israel solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo a ofrecer sacrificios por el pueblo. Hoy, gracias a Jesús, el mediador del nuevo pacto, la iglesia puede hacerlo libremente. La ley fue dada para Israel, la gracia es para la iglesia. La ley para Israel se dio en el monte Sinaí, la gracia para toda la humanidad llegó al monte Sión. Sión es Jerusalén, donde Jesús hizo visible al Dios invisible. La ley fue escrita en tabla de piedra, la gracia en tabla del corazón. Vivir en la ley es vivir en la carne, y vivir en la carne es vivir en pecado. Es vivir en pecado. Vamos a Gálatas 5:18. Miren lo que dice Gálatas 5:18. Tome nota en su corazón. Si somos guiados por el Espíritu, ya no estamos bajo la ley. ¿Dice así o no? Si somos guiados por el Espíritu, ya no estamos bajo la ley. La ley fue nuestro guía, iglesia. La ley fue nuestro guía para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe y no por las obras de la ley. Eso lo dice Gálatas 3:24. Póngalo también para que la iglesia lo confirme. Gálatas 3:24. La Biblia dice que la ley fue nuestro ayo, ¿ya? Ayo significa guía, ¿ya? Ayo significa guía. La ley fue nuestro guía para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe y no por las obras de la ley. No se sorprenda lo que usted va a leer a continuación en la Biblia. Por favor, Romanos 3:19. A ver, vamos, yo también lo voy a confirmar aquí en mi Biblia, porque si no, fallo yo y fallan todos. Mira lo que dice Romanos 3:19. Todo, no solamente algunas cosas, todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Dice así, hermanos, o no? Nos vamos a Gálatas 4:4-5. Gálatas 4:4-5. Dice ahí que Jesucristo nació bajo la ley de Moisés. Jesús el Cristo nació bajo la ley de Moisés para redimir por gracia a los que estaban bajo la ley. ¿Y qué significa gracia? Gracia significa regalo de Dios. Gracia significa favor inmerecido. Amén. Hay muchos que dicen, el apóstol Pablo, él guardó la ley. Mentira del diablo. El Señor tenga misericordia de aquellos que pregonan esa supuesta verdad, sabiendo que es una mentira delante de Dios. El apóstol Pablo
siendo judío y habiendo sido fariseo de fariseos, no estuvo sujeto a la ley, pero vivió como si lo estuviera. Esto quiere decir que Pablo simuló estar bajo la ley con un propósito. Ese propósito fue ganar a los judíos legalistas para Cristo. Está en el libro de Hebreos o Primera de Corintios. Primera de Corintios creo que está 9. A ver, 9. No lo tengo en la mano. Ese es un pasaje no muy nuevo que estaba, digamos, escudriñando esta mañana y no terminé de hacerlo, pero la Biblia lo confirma. Ojo, hermano, que en la Biblia no habla el hombre, en la Biblia habla Dios a través del hombre, y toda la escritura tiene inspiración divina. Y el pasaje que encontré esta madrugada leyendo, Pablo no estuvo sujeto a la ley, pero vivió como si lo estuviera, con un propósito. Ese propósito fue ganar a los judíos legalistas para el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos resumir esto? Con la muerte y la resurrección de Cristo, con la muerte y la resurrección de Cristo, el lugar de la ley lo ocupa la gracia. El texto ahora que utilizamos a un principio de Jeremías 31, 31, 34. Ahí estuvimos leyendo de que Jehová le prometió a Israel hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Cuando ustedes vean, hermano, la casa de Israel quiere decir el pueblo de Israel. La casa de Judá quiere decir el pueblo de Judá, los dos pueblos, ¿no? Dice el Señor, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. La Biblia dice que el Señor cumplió con hacer ese nuevo pacto. En su promesa dijo Jehová, ese nuevo pacto ya no lo haré en tabla de piedra, lo pondré en la mente y lo escribiré en el corazón de mi pueblo para siempre. Antiguo Testamento, iglesia, significa antiguo pacto. Nuevo Testamento quiere decir nuevo pacto. Judíos y gentiles, es decir, toda la humanidad, ya vivimos en el nuevo pacto. El nuevo pacto entre Dios y su pueblo es el pacto de sangre. Mejor diremos el pacto de paz, sellado con la sangre de Cristo que tiene poder redentor en toda la tierra. Hay muchos términos que se usan, el pacto de paz o el pacto de gracia, ¿no? Pueden usar cualquiera de los términos. Es el pacto que hizo, sellado con la sangre de Cristo. Ese es el pacto que hizo Jehová con su pueblo. Hermanos en el Señor, la Biblia lo confirma. ¿Sabe dónde? Bueno, habíamos que leer varios versículos. Pueden anotar, si usted está tomando nota, Hebreos 7, 18, 19, 22. Hebreos 7, 18, 19, 22. También 8, 8, 13. 8, 8, 13. 9, 15. 9, 15. 12, 24. Y 1 Timoteo 2, 5. Todos esos versículos declaran que Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. Ahora quiero recordarles, nosotros siempre en la Santa Cena lo recordamos, en Lucas 22, 20. La Biblia dice que el Señor Jesucristo, al beber del fruto de la vid, en la última cena con su discípulo dijo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros es derramada. Hoy, gracias a Dios, somos justificados por la sangre de Cristo que tiene poder. Romanos 5:9. Somos justificados por la sangre de Cristo que tiene poder. Romanos 5:9. Nos acercamos a Dios por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Nos acercamos a Dios por la sangre de Cristo, el Cordero inmolado en la cruz. ¿Dónde está eso? Efesios 2:13. Somos redimidos por la sangre de Cristo, Hijo de David. Somos redimidos por la sangre de Cristo, Hijo de David. Primera de Pedro 1, 18, 19. Primera de Pedro 1, 18, 19 y Efesios 1, 7. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Apocalipsis 1, 5 y Primera de Juan 1, 7.
En el Antiguo Testamento la expiación de los pecados era con sangre, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo también. La sangre de los animales sacrificados en el tiempo de la ley para el perdón de pecados fue sustituida por la sangre de Cristo derramada por toda la humanidad en la cruz del Calvario. Hermanos en el Señor, la Pascua fue dada para Israel. La Santa Cena es para la iglesia. En la Pascua judía, el pueblo recuerda y festeja su liberación de 430 años de esclavitud en Egipto. Eso está en Éxodo 12:40. Decía que en la Pascua judía, el pueblo recuerda y festeja su liberación de 430 años de esclavitud en Egipto. Éxodo 12:40. En cambio, nosotros, la iglesia, en la Santa Cena, conmemoramos nuestra liberación del pecado a través de la muerte redentora de Jesucristo. Hermano, por la escritura de Juan 1:17, el Espíritu nos recuerda que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la eterna gracia y la verdad a través del Señor Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Judá. El que era, el que es y el que ha de volver, nos dice en Juan 8:24. Juan 8:24. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Miren ahí en la pantalla. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hermanos, yo soy, traducido al hebreo, significa el eternamente existente por sí mismo. Ahora vamos a confirmar esto en Juan 8, 56, 58. Vamos a ver en este pasaje, Juan 8, 56, 58, el mismo Jesucristo nos habla de su preexistencia. El mismo Jesús de gloria habla en Juan 8, 56, 58 de su preexistencia. ¿Qué dice? A su contemporáneo le dijo: vuestro padre Abraham se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. En el versículo 58 que ustedes ven en pantalla, Juan 8, 58, dice: antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Dice así o no? Antes que Abraham. Ahora, ¿qué significa, hermanos? Antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy, quiere decir que Jesús tiene la misma existencia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús es el alfa, el omega, el principio y el fin. El Padre y el Hijo es el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Y qué significa el alfa y el omega, el principio y el fin? El alfa y el omega es la primera y la última letra del alfabeto griego, simboliza la eternidad de Cristo. Jesucristo y el Padre vienen a la eternidad y viven para la eternidad. Nosotros no adoramos a un Cristo de yeso, no adoramos a un Cristo vivo, adoramos a un Cristo vivo, no un día. Yo no sé de dónde sale la Semana Santa. La iglesia de Cristo es santa todos los días de sus días, porque Jesucristo vive. Confírmelo en Apocalipsis 1:18. En Apocalipsis 1:18 dice el Señor: yo soy el que vivo. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Vive Jesucristo o no vive? Vive a la diestra del Padre, pero también en nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dijo en Mateo 28:20: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, la ley de Moisés no salva. Primero vamos a ver esto. ¿Quién es superior, Moisés o Jesús? La Biblia dice que Jesús es superior a Moisés. Para eso vamos a leer en pantalla que dice la Escritura en Juan 3:31. El que viene de arriba, dice la Biblia, es superior a todos. Pues no sé cómo dirá esa versión, ¿eh? Juan 3:31. Léalo por favor, hermano, a ver. El que de arriba viene es sobre todos.
El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. ¿A quién se refiere? Cristo. A Cristo. El que viene de arriba está por encima de todos. La Biblia dice que en el cielo Jesucristo es superior a todos los ángeles de Dios, y en la tierra a todo ser humano, como Moisés, un hombre, ¿verdad?, muy usado por el Señor. Dicho sea de paso, estoy recordando que fue Dios mismo quien sepultó a Moisés, pero exactamente no sabemos dónde fue ese lugar. Vamos a ver que la ley de Moisés no salva. No salva. Por favor, Hechos 13, 38, 39. Hechos 13, 38, 39, dice así: todo lo que no pudo ser justificado por la ley de Moisés, mire, todo, no algunas cosas, todo lo que no pudo ser justificado por la ley de Moisés, esto significa lo que no pudo ser perdonado en ese tiempo por la ley, ahora en Jesús es perdonado y justificado delante del Padre, Dios vivo, santo y eterno del universo. Lo que observe ese pasaje, lo que no pudo ser justificado por la ley de Moisés, Cristo lo hizo. Yo creo que ahí está el resumen. Cristo lo hizo. Romanos 7, 4, 6. Romanos 7, 4, 6. Lo mismo que Gálatas 3, 24. Todavía le dice la iglesia que Cristo, no, en la gracia morimos a la ley. Romanos 7, 4. Romanos 7, 4, 6 y Gálatas 3, 24 dice que en la gracia morimos a la ley mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo en la cruz, para seguir siendo de Él por su gloriosa resurrección, hermanos, por su gloriosa resurrección. El fin de la ley es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Confírmelo. Romanos 10, 4 dice que el fin de la ley es Jesucristo. Otra confirmación. El fin de la ley es Cristo. Romanos 10, 4. Lucas 16, 16. Lucas 16, 16. La ley y los profetas, eso quiere decir todo el Antiguo Testamento. Ya hablamos hace un momento. La ley y los profetas llegan solamente hasta Juan el Bautista. ¿Qué viene después? Se anuncia el reino de Dios, al cual todos pueden entrar gratuitamente. Amén. Se anuncia el reino de Dios, hermanos. La salvación en Cristo es un regalo de Dios. La salvación en Cristo es un regalo de Dios. Solamente tenemos que creerlo, que es fácil, ¿verdad? En Romanos 3, 20, 24, 27. Romanos 3, 20, 24, 27, 28. Bueno, yo creo que ahí va a demorar, porque hay otro pasaje, el versículo 5, 1, 2 también. Romanos 5, 1, 2 también. Ahí nos dice que en el tiempo de gracia, el Espíritu dictamina que en el tiempo de gracia, ya la justificación no es por las obras de la ley, sino es por la gracia. Romanos 1:17 dice que por la ley nadie se justifica ante Dios. El justo por la fe vivirá. Para no emplear tantos términos, ya vamos acabando, hermano. Efesios 2, 8, 9. Ahí está el resumen de todo, miren. Efesios 2, 8, 9. Léalo, hermano, por favor. Escuchen, iglesia, mire, ¿ve? Efesios 2, 8, 9. ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Eso es, no por obra, para que nadie se gloríe. En el tiempo de gracia, la condición del corazón humano prevalece sobre la ley. ¿Por qué? Porque del corazón salen los malos deseos. Entonces, nadie se salva por ser bueno. Usted puede ser el hombre, la mujer más buena del mundo, pero el ser bueno
El Señor lo tomará en cuenta el día que te llame para darte tu galardón. La salvación es por gracia. La fe dice que la salvación, la justicia y la salvación es por gracia para que sea por fe. Yo no sé, hermanos, si alguien de ustedes quiere hacer una pregunta. Hay mucho que hablar sobre este tema. Tenemos, hermanos, que estudiar más las Santas Escrituras para ser verdaderamente luz para el mundo. Debe causarnos tristeza que hay muchos doctos, hombres académicos, que todavía no entienden la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque están muertos espiritualmente. La palabra de Dios no se entiende con sentido común, sino con discernimiento de espíritu. El carnal no puede entender las cosas del espíritu. Lo que antes nosotros no podíamos hacerlo, ahora ya lo entendemos. Y la gracia y la gloria sea para el Señor. ¿Alguien tiene que hacer alguna pregunta? A ver, hermanos. Pastor, yo me sorprendí antes cuando estaba recién entrando a la palabra del Evangelio, cómo una persona en el mundo, no en la carne, cómo una persona puede querer más a Dios que a sus propios padres. Pero lo manda la Escritura y quisiera que tal vez me pueda profundizar ese tema. ¿Cómo puede amar más a sus padres, no? Sí. Que a Dios. Bueno, eso es así, hermanos. Vuelvo a repetirlo, miren. A mí a veces, si yo hago una regresión en el tiempo, me pongo a pensar, yo conocí a mis abuelos, ¿no? A mis padres, a mis abuelos, pero más allá del pasado no pude conocer a ellos. Si sabía usted que antiguamente, mire, ve, la Biblia solamente estaba al servicio de los sacerdotes y en el púlpito estaba sujeta a una cadena. Nadie podía leer la Biblia. Además, los ritos que se hacían en el tiempo de nuestros abuelos eran en latín, no eran en castellano, ni en el idioma que usted o yo conozca. No. Yo nunca conocí la Biblia, hermanos. Yo soy periodista profesional. Trabajé muchos años en la prensa en Perú, en radio, en televisión, pero era un indocto, era ignorante en la cosa de Dios. Hasta que un día, cuando me iba a mi trabajo, en las primeras horas del día, encontré tirada en mi camino una Biblia. La recogí y la eché al bolsillo. Días después lo estuve leyendo y encontré la palabra en Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Aquel que escuche mi voz y abre la puerta, entraré a él. Cenaré con él y él cenará conmigo. A mí nadie me llevó a la iglesia. Yo solito, cuando leí eso, no tengo palabras para explicarlo, porque la casa de mis padres donde yo me encontraba era de los tipos pues antiguos, que el techo era de caña, ¿no? El techo era de caña con esteras y barro encima. Tembló y yo pensé que el enemigo me estaba asustando. Lo que hice fue alistarme y yo solo fui a una iglesia donde entregué mi vida a Jesucristo. Cuando el pastor estuvo predicando, él dijo, abra su Biblia en el libro de Apocalipsis 3:20. ¿Y sabe qué? Yo estaba buscando por Génesis, por ahí estaba buscando. Como era nuevo y nunca había leído la Biblia, uno que está a mi lado me dice, hermano, ¿usted es nuevo? Sí, le digo, no, ahí no está, al final está. Y cuando vi ese texto, yo de mi casa lo había llevado a la Biblia marcado con rojo. Cuando leí, yo dije, el pastor ha adivinado, porque yo no he leído esto, ahora le adivino, mire, ya está marcado, le dije, me puse a llorar. Cuando él llamó a alguien que nos visita, que te lo soy, pasé más rápido que, no sé, y entregué mi vida al Señor. Recuerda que Jesucristo dijo, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Yo te digo ahora en el nombre de Jesús, mayor será el riesgo de tu salvación cuando menor sean tus conocimientos. La palabra de Dios en nuestros padres estuvo limitada. Solamente ellos hacían la costumbre de hombre. A mí me han dicho, ¿cómo tú no vas a creer en la Virgencita, ¿no? Que es la Madre de Dios? Nosotros creemos en la Virgencita, ¿no? Creemos en las personas que en el pasado creyeron como nosotros en Dios, pero no lo adoramos, porque la Biblia dice que Dios es uno. Es uno. Mire, para responder a esta pregunta, mire, aquí lo que falta es conocimiento. En el libro de Deuteronomio 4, 16, 17, dice la Biblia que cuando Moisés le habló al pueblo de Israel, le dijo que Jehová no se le manifestó a ellos
cuando le dio los 10 mandamientos. ¿Para qué? Para que no se hagan imagen y semejanza de Dios mismo, ni de hombre, ni de animales. Pero lamentablemente ahora hasta la piedra es Dios. Por ahí hay una secta que dice que la palabra es Dios. Oiga, Señor tenga misericordia. Entonces todo esto proviene, hermanos, de que han escuchado ustedes, yo no sé si en Bolivia será esto, ¿no? Pero en Perú se hace, en otros países han visto. Dice, ver para creer. Dicen así, ¿no? O sea, yo tengo que creer, tengo que ver para creer. Pero nosotros es a la inversa. Nosotros primero creemos y luego vemos la gloria del Señor. ¿Qué le dijo Jesús a Marta? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo sí era uno de ellos que decía, ver para creer, ¿no? Y hay gente que dice, no, mentira, Jesús no resucitó, hay que hacer la prueba científica. Dicen así. O sea, dan a entender, aunque no lo piensen de esa manera, dan a entender que Jesucristo tendría que venir otra vez y que ellos estén presentes en el momento de su resurrección. Pero la historia. Y muchos me hablan de Charles Darwin, la teoría de Charles Darwin. Yo le digo, ¿tú has conocido a Charles Darwin? No. ¿Y por qué lo crees? ¿Tú de dónde eres? ¿Tú eres boliviano? Yo soy peruano, le digo. No, estoy alojado y soy del reino de los cielos. Todos somos del reino de los cielos. Ya. ¿Quién fue tu libertador? Tú eres boliviano. Un día un cielo me dijo, bueno, fue Bolívar, ¿no? Simón Bolívar. Bolívar, Simón. ¿Tú lo viste que libertó? No. ¿Y por qué lo crees? ¿Y por qué no crees a Jesús? Si Jesús es el Dios encarnado, ¿no? Entonces, pero es una torpeza decir que para creer que una persona resucitó hay que hacerle la prueba científica. No, hermanos. Entonces hay que leer más las Santas Escrituras, hermanos. El Señor dice, el que ama más al Padre y a Madre antes que a mí, no es digno de mí. El que ama más a hijo o a hija antes que a mí, no es digno. Ahora eso no significa que nosotros no vamos a dejar de amar a nuestros padres, ¿no? Porque ellos fueron un instrumento para que se haga ese milagro de que algún día tenemos que nacer nosotros a fin de servirle a nuestro Dios de la creación, ¿no? No vamos a dejar de honrar padre y madre porque tenemos en desobediencia, ¿no? Sino que primero es el Señor, segundo es el Señor, tercero es en todo Señor, el Señor es primero. Que dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. Entonces, cada vez que vayas a hacer algo, hermano, sea o no importante, primero consulta al Señor. Deja que Dios te guíe en todos tus quehaceres del día. Voy a terminar diciéndole, hermanos, que la oración de madrugada, hermanos, es vivir el día confiado en Él. Oremos de madrugada, oremos por los gobiernos. La Biblia dice que el Señor pone y quita reyes. Aunque no te guste tu gobernante, ora por ellos, para que el Señor le dé su sabiduría y pueda gobernar también con la voluntad de Dios. El día miércoles, ¿no? El hermano Alex, testigo, ha visto una sierva que, bueno, ella siempre profetiza y que el Señor tiene algo grande para nosotros. Ustedes tienen la cobertura del Señor, todo el pueblo de Bolivia. Yo le dije a este hermano, mire, Bolivia tiene 7 letras y las 7 letras simbolizan la perfección y la plenitud divina. Yo cuando estoy en Bolivia parece que te mira más cerca al cielo, ¿no? Cuando estoy en Perú estoy más abajo, ¿no? Por eso cada año los visito, hermanos. Les ruego en el nombre de Jesús, olvídense de los hombres, pero nunca se olviden del Señor. Se vienen cosas muy difíciles. Ya empezamos a pasar un desierto, una especie de desierto. Se vienen cosas peores. Se quiere eliminar a gran parte de la población, pero la población, la humanidad todavía no lo sabe. Dios tenga misericordia y cambie sus actitudes. Y la iglesia tiene que levantarse, hermanos. Los hijos de Dios somos hombres de guerra. El hombre no es libre hasta que haya perdido el temor a la muerte. Bien, hermanos, si no hay ninguna otra pregunta, yo los bendigo a ustedes y a través de usted a toda su familia. Sí, hermanos. Pastor, el último versículo que hemos leído,
gracias, soy salvo, no con obras para que nadie se gloríe. Un ejemplo o dos ejemplos de ese versículo. Mire, usted puede consagrar su vida. Consagrar quiere decir que usted, o nosotros los hijos de Dios, tenemos, nuestra vida está consagrada al Señor. ¿Ya? Usted puede trabajar las 24 horas para el Señor, pero eso no lo va a salvar. ¿Cómo te llamas, hermano? ¿Tu nombre cuál es? Jorge. El hermano Jorge. Mira, Jorge, cuando el Señor te llame para darte tu galardón, tu premio, el Señor va a tener en cuenta, hermanos, tu obra que hiciste en la tierra. ¿Qué pasaría, hermanos? Yo le reclamaría, Señor, mire, yo hasta el momento tengo 21 años sirviendo al Señor en el ministerio. Señor, pero yo me visitó todos los países. ¿Cómo le vas a dar a Jorge un mejor premio? El Señor no se equivoca. Tú das tu vida por Jesucristo, eso tiene más valor. Porque tuviste fe, das tu vida por Jesucristo, entonces tu galardón va a ser. ¿Qué decía Pablo? Para mí el morir es ganancia, ¿no? Para mí el morir es ganancia. Entonces, bien, en la Biblia hay 5 coronas, ¿ah? 5 coronas. El que más busca, la mayoría, está en Apocalipsis 3:3, que dice, ¿no? Creo que, si no me equivoco, 3. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida, ¿no? Hay la corona incorruptible, la corona de gozo. Hay 5 coronas, hermanos, en la Biblia. No está mal que usted esté trabajando de su vida ahora, ¿no? Aquí en la tierra por el Señor. Pero eso el Señor va a tener en cuenta cuando te dé tu premio, tu galardón. Usted y yo, todos nos salvamos por medio de la fe, solamente por creer en Jesucristo. Solamente por eso, ¿ya? Ahora eso dice, si es por así, entonces no trabajo. No, entonces, hermano, no. Ahí podría estar poniendo en riesgo tu salvación también. O sea, tu trabajo justifica tu fe. Es como decirte, tus obras, la obra sin fe es muerta, no quiere decir que tu trabajo es producto de la fe. Cuando usted, por ejemplo, ora por un enfermo, Jorge, oras por un enfermo, lo oras con fe, porque eres un hijo de Dios, y ese enfermo sana, esa sanidad es la obra de tu fe. Cuando hay por ahí un endemoniado y usted toma el poder y la autoridad de Jesús, en el nombre de Jesús, espíritu inmundo, sal de este cuerpo, lo liberas, ese milagro es la obra de tu fe. No es que estés, digamos, haciendo algo, construyendo la iglesia, por ahí. El Señor toma en cuenta en eso, pero es la premiación. ¿Qué dice Romanos 2:6? Que Él nos premiará después de nuestras obras. Romanos 2:6 y 2 Corintios 5:10. Bueno, aquí voy a terminar, hermano.